A Juan David le gusta hacer deporte. Sale a trotar casi todas las mañanas, incluso cuando llueve. Trotar es una palabra que usan los colombianos para correr lento, o jogging en inglés. También va al gimnasio y los fines de semana a menudo juega fútbol con su grupo de amigos. Ayer salió a comprarse unos tenis, porque a los que tenía les salió un hueco en la suela. Cerca de su casa hay un centro comercial, entonces fue allá a mirar si habían promociones. Hay varias tiendas de ropa deportiva y zapatos, y incluso encontró un par de tenis que le gustaron bastante, pero todos estaban muy caros. Entonces tomó un taxi y fue a la zona comercial de la ciudad. Allí hay muchos outlets y tiendas con ropa deportiva y zapatos deportivos a muy buen precio y con descuentos. Se probó varios pares de tenis porque quería estar seguro de que le quedaran cómodos. Le gustaron unos de marca, pero seguían muy caros, incluso con el descuento que tenían. Después se probó otros que tienen un descuento del 40%, pero estaban muy pequeños y no tenían otra talla. Al final se compró unos negros, muy suaves y cómodos y que le salieron a muy buen precio. No tenía efectivo, entonces pagó con su tarjeta y se fue al parque a estrenarlos. Me gusta hacer deporte. Salgo a trotar casi todas las mañanas, incluso cuando llueve. Trotar es una palabra que usamos los colombianos para correr lento, a lo que en inglés se le dice jogging. También voy al gimnasio y los fines de semana a menudo juego fútbol con mi grupo de amigos. Ayer salí a comprarme unos tenis, porque a los viejos les salió un hueco. Cerca de mi casa hay un centro comercial, entonces fui a ver si había alguna promoción. Hay varias tiendas de ropa deportiva y zapatos deportivos y tenían tenis que me gustaron, pero eran muy caros. Entonces tomé un taxi y fui a la zona comercial de la ciudad. Allí hay muchos outlets y tiendas con ropas y zapatos a buen precio. Me probé varios porque quería estar seguro de que fueran cómodos. Me gustaron unos de marca, pero eran muy caros. Después me probé otros que tenían un descuento del 40%, pero me quedaron muy pequeños y no tenían otra talla. Al final me compré unos negros, muy suaves. Me salieron bastante baratos. No tenía efectivo, entonces pagué con tarjeta y me fui al parque a estrenarlos. Hola Juan David, ¿a dónde vas? Voy al parque a trotar un poco. ¿A esta hora? Apenas son las 6:30. Ja, es que me gusta trotar por la mañana antes de ir al trabajo. Ah, oye, ¿esos tenis son nuevos? Sí, me los compré ayer. A los viejos les salió un hueco. ¿Dónde los compraste? Yo también necesito unos. Quería salir al centro comercial de aquí esta tarde. Yo también fui allá y pues tenía cosas buenas, pero todas las cosas que me gustaron estaban muy caras. Entonces, ¿dónde los conseguiste? Pues mira, al final fui a la zona comercial, a donde los outlets. ¿Sabes dónde es? Sí, claro, la conozco. Ok, pues fui allá y ahí hay muchas tiendas con ropa deportiva y zapatos y hay muy buenos descuentos y ahí me los compré. Oh, ¿y cuánto te costaron? Estaban al 50%, me costaron 180.000 pesos. Buen precio. ¿Y son cómodos? ¿Se ven cómodos? Sí, son muy suaves. Ayer mismo los estrené y están súper cómodos. Espero que este video te haya gustado y mi increíble energía deportiva te haya inspirado a salir a correr. Si quieres ver más videos como este con historias cortas en español, puedes dar clic aquí. O suscríbete a nuestro canal para ver todo lo que iremos preparando para ti de aquí en adelante en temas de gramática en español,
más cosas en español y más cosas en español y cosas por el estilo.